Hola hermanos y hermanas, buenos días. Pues ya estamos a domingo 21 de junio del 2020. Seguimos esperando las indicaciones del gobierno por prudencia, por confiando en Dios, pero con prudencia. Y vamos a seguir, no sé, el tiempo que sea necesario, con mucha precaución, compartiendo la palabra de Dios a través de este medio. Y cuando estemos en condiciones podremos reunirnos adecuadamente. Por lo pronto, hoy vamos a recordar algunos versículos importantes en nuestra vida cristiana que debemos fortalecer más en estos tiempos. Les voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. No voy a usar todos, pero los quiero leer para ubicarnos bien. Recuerden que si no alcanzan a escuchar algo o tomar nota de algún versículo, pueden poner pausa y ya cuando lo tengan todo, volver a poner play en su mensaje. Entonces vamos a leer. Juan 3, 16 al 21. Dice, en la versión Reina Valera 60, la que muy comúnmente se usa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estoy mirando hacia la computadora, mis notas, entonces vamos a tratar de concentrarnos ya aquí en la pantalla. Juan 3, 16 al 18. Aquí hay una pregunta, o una guía, que nos ayuda para entender y recordar algo muy importante en nuestra vida. Aquí dice que hay dos opciones, creer o no creer. Creer o no creer. Quisiera rápidamente, no metiéndome a algo así muy filosófico ni cultural, pero quizá algunos de ustedes en la preparatoria, en la universidad o por ahí en la vida han escuchado que hay alguien que se pregunta, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Pues esta es una frase que se dijo por un autor, Shakespeare, cuando estaba escribiendo algo sobre el personaje que se llama Hamlet en una obra de teatro donde había un diálogo. Y entonces el personaje en esta obra se preguntaba frente a las circunstancias y adversidades de la vida si valía la pena vivir o no vivir. Si la vida era algo tan difícil, quizá la muerte era la solución. Pero si la muerte no sabes ni a dónde te lleva ni a dónde vas, entonces quizá no era la solución. Y entonces frente a las circunstancias, frente a todo lo que se vivía, se tenía que hacer la pregunta si valía la pena o no seguir viviendo, seguir siendo. Y no tan solo en las profundidades de enfrentar la muerte, sino en las decisiones mínimas, básicas de la vida. Lo uso nada más para que se nos quede aquí grabado. En vez de decir ser o no ser, aquí la pregunta que nos hace el versículo 28 o la reflexión a la que nos lleva el versículo 18 es creer o no creer. Nada más. Creer o no creer. Vuelvo a leer el 18 para que entendamos por qué digo esto. En los demás versículos los mencioné y solo los menciono rápidamente, pero me voy a centrar 18, 19, 20, por ahí así. Dice el versículo 18. El que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. El que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Qué interesante es pensar un poquito
en esto para recordar en estos días difíciles para muchas familias donde pues Dios ha tomado la vida de algunos de los miembros de esas familias. Y que nos es importantísimo recordar esta parte tan básica de la vida cristiana. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? Dice, todo aquel que en Él cree, no se pierda. El siguiente versículo dice, es que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar. Vean el contraste. Creer no es condenado, no creer es condenado. Y hay esas dos posibilidades. Si crees, no eres condenado. Si no crees, eres condenado. Aquí no dice si vas a la iglesia, si no vas, si diezmas, si no diezmas, si das dinero, si no das dinero, si te portas bien, si no te portas bien, si ayudas a los necesitados, si no los ayudas, si das apoyo para no sé qué o no lo das. No. Aunque el creer o el no creer se manifiesta a través de las cosas que hacemos. Pero aquí realmente la pregunta muy importante es, ¿crees o no crees en el unigénito Hijo de Dios? Esa es la pregunta. ¿Crees? No eres condenado. ¿No crees? Ya eres condenado. Pero aquí la explicación que se da acerca de esto es interesante. La palabra que se usa aquí para creer es un verbo, ¿no? Creer. Y la forma en que está conjugado este verbo es una palabra que mejor debería traducirse ¿estás creyendo? No eres condenado. No estás creyendo, ya eres condenado. Estar creyendo. Así sería la traducción. Estar teniendo confianza o estar creyendo. Por el tiempo y el modo en el que está escrito este verbo en el idioma original, esa sería la mejor traducción. ¿De qué habla esto? De que el creer en la vida cristiana es algo que se hace día con día con día. Hoy que estás creyendo, en las dificultades estás creyendo, en las cosas fáciles estás creyendo, en las cosas difíciles estás creyendo, en la enfermedad estás creyendo, en la salud estás creyendo, en las situaciones adversas estás creyendo, en las situaciones fáciles estás creyendo. El creer no es cosa de un día, aunque sí es cosa de día a día. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Pero cuidado, ¿quién lo condenó? Jesús. No, porque Jesús no vino a condenar al mundo. Dios tampoco, porque Dios no envió a Jesús para condenar al mundo. Dios envió a Jesús y Jesús vino para que el mundo sea salvo por él. Y quizá aquí entrarían algunas cuestiones de índole teológica, de denominaciones que no me quiero meter al caso, sobre expiación limitada u universal. Más bien me quiero meter al caso en hablarle a los hijos de Dios, a los que han creído, que recuerden lo que han creído y a lo que Dios les llamó a creer y por lo que Dios les dio de su Espíritu Santo para que pudiéramos ser capaces de creer. No es un mensaje de evangelismo, es un mensaje de fortalecimiento espiritual. Si estás creyendo, no eres condenado. 100% seguro. Aquí en el idioma original dice no eres condenado y en griego hay dos palabras para no. Ouk, que es enfáticamente no, y otra que se pronuncia me, que podría significar pudiera ser que no. Y la que aquí se usa es ouk. Si alguien cree y está creyendo, no es condenado. Enfáticamente no. Si alguien no cree, está condenado. Pero no lo condena Dios ni Jesucristo. ¿Qué es lo que entonces condena? Dice el versículo 19. ¿Saben cuál es la condenación? Esta es la condenación. Que Cristo vino al mundo, la luz vino al mundo,
Pero las personas amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense, vamos a tratar de explicar esto. Condenación en griego se pronuncia crisis. La crisis es la condenación de los que no creen. Pero la palabra crisis en griego es una palabra que habla de un proceso de investigación, de un acto de distinguir y separar como fruto de ese proceso de investigación, o de dar un trato justo, y como consecuencia, un probable veredicto. ¿Qué significa esto? Que en la separación es donde viene la condenación, no en otra cosa. En la diferencia es donde viene la condenación, en la separación es donde viene la condenación. En otra parte de la palabra de Dios dice que Jesús va a venir y cuando Él venga va a separar y va a poner a las ovejas de un lado y a los cabritos del otro lado. Ahí está la condenación. No es que Jesús nos condene, no es que Dios nos condene, es que nuestro creer o no creer es el que nos condena. Si tú crees, no eres condenado. Claro, el Espíritu Santo te hace creer. Pero si tú crees, no eres condenado. Y si tú crees, eres una persona que necesita estar creyendo en toda circunstancia y en todo momento. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino que la condenación es esta. Los hombres recibieron de parte de Dios la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego dijo que nosotros podríamos ser la luz del mundo. La luz, Jesús, vino a las personas. Y las personas algo lo amaron, pero amaron más otras cosas. ¿Qué amas más tú que a Jesús? Porque dice el versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense qué curioso es esto. Más, amar más, es un adverbio de comparación. Las personas aman más las tinieblas y las personas aman menos la luz. Ahí es en la comparación. Aman más las tinieblas, aman menos la luz. Aman la luz, sí, pero no tanto como las tinieblas. ¿Por qué? Porque dice sus obras eran malas. En el idioma original griego dice sus obras les causan dolores, son indignas. Pero no se dan cuenta las personas de que las obras son indignas, malas, les causan dolores y que por eso no aman la luz. Simplemente dicen, ¿cómo es posible que voy a amar la luz? La luz es mala, Dios es malo. Si Dios existiera no pasaría esto, no pasaría esto. Qué absurdo es Dios, todo lo que hablan de Dios, el invento de no sé quién, el invento de no sé dónde, la reflexión filosófica de alguien. ¿Cómo puedo amar más? Y la pregunta es contestada porque Dios dice, es que los que no viven una vida agradable, una vida adecuada, una vida como se debe vivir, pues aman más las tinieblas. Aunque aman la luz, aman más las tinieblas. ¿Hay algo que ames más que a Dios? Tu escuela, tu trabajo, tus estudios, tu familia, no puede ser posible. Hay algo que debe ser bien correspondido. Fíjense, ¿ustedes creen que haya algo que ame más Dios? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. No para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. Y entonces la pregunta ahora tiene que ser, ¿qué tanto amo yo a Dios? ¿Hay algo más importante que ame yo que a Dios? Las personas amaron más las tinieblas que la luz. Amaban la luz, pero amaron más las tinieblas que la luz. En una comparación hay cosas que amamos más que a Dios. Dios puede esperar. Dios puede estar para después. Es más importante mi descanso, mi estudio, mi trabajo, mi quehacer, mi lo que sea, que Dios.
El que no cree ya ha sido condenado. Pero el que está creyendo no es condenado. Y la fe se manifiesta día con día, en cada momento, en cada acto, aún en actos tan sencillos y simples como orar, leer la Biblia, asistir a los cultos, congregarte, alabar, servir, sostener la obra, todas las cosas importantes que de repente se vuelven insignificantes cuando amas más otra cosa que lo que tienes que amar como primer lugar. ¿Te imaginas si Dios amara más otra cosa que nosotros? No hubiera enviado a su Hijo. Si Jesús amara más otra cosa que a nosotros, no hubiera venido a morir por nosotros. Si el Espíritu Santo amara más otras cosas que a nosotros, no estaría entre nosotros haciendo su obra que Él hace. Que no es en lo que me voy a centrar, sino en el amor. Creer, no eres condenado y amas. No creer, eres condenado y no amas. Y fíjate, versículo 19 dice, aman más las tinieblas que la luz. Pero el versículo 20 dice, después de que puedes amar tantito la luz, cuando dejas de amarla y te pierdes en las tinieblas, pasa algo, dice el versículo 20, todo aquel que hace lo malo odia la luz. ¿Te fijas? Versículo 19 dice, ama más las tinieblas que la luz, ama un poco la luz, ama menos la luz. Pero con el paso del tiempo, ¿sabes qué llegas a hacer? A odiar la luz. Ya me vienen a hablar de Dios. No quiero saber nada de esto. De política, de fútbol y de religión no hablemos porque no nos ponemos de acuerdo. Sí, eres mi familia, te quiero mucho, pero no me hables de Dios para estar bien. Cosas como estas. De amar un poquito la luz, llegas a odiar la luz. Porque la luz descubre tus errores, tus fallas. Descubre que eres una persona condenada. A menos de que tú creas, la luz descubre que no eres condenado. La luz descubre que eres un hijo o una hija de Dios. No por lo bien o lo mal que te portes, sino porque crees en el unigénito Hijo de Dios. Y la consecuencia es un estilo de vida diferente. Ahora estamos viendo y hay incertidumbre de todo lo que está pasando. Algunos pelean porque están siendo injustos con las iglesias. En algunos países dicen, es importante que ya pasada la fase que ahora nosotros estamos viviendo en México, cuando en otros países ya pasó esta fase. Dicen, bueno, los bares, las cantinas y los antros sí pueden abrir, las iglesias no. Y dicen las personas, ¿dónde se contagian más? ¿Y qué es más esencial? ¿Un lugar en donde las personas se embriaguen, fumen, cosas de este tipo? ¿O un lugar en donde las personas acrecienten su fe, se tranquilicen, se fortalezcan y espiritualmente se sientan mejor? Pues los gobiernos, las autoridades han preferido a veces abrir bares, antros, cantinas, que iglesias. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. No vamos a criticar a nadie más, ni vamos a hacer nada en contra de algo que no tiene sentido. Mejor la pregunta es, ¿qué amas más tú que a Dios? Porque si tú crees en Dios, al que más debes amar es a Dios. Si amas más algo que a Dios, algo está pasando. ¿Qué nos indica esto que ahora estamos viviendo en la iglesia? A veces se volvió más cómodo. Prendo mi internet, si puedo asistir a la reunión, asisto, y si no, va a quedar grabada. Ay, cuando pueda, en la noche, cuando pueda, mañana, pasado, la veo, y si no la veo toda, bueno, ya me dio una idea. ¿Y qué va a pasar cuando regresemos? ¿Qué va a pasar?
No sé cuándo regresemos. Espero que pronto, pero si es en un mes, pues esperaremos un mes a que todo esté bien, para que todos los que asistan a la congregación, a la iglesia, se sientan tranquilos, seguros y podamos proporcionarles todas las garantías de higiene que necesitamos ahora vivir. Pero mientras esto pasa, sería la pregunta que tenemos que contestarnos. ¿Crees en el unigénito Hijo de Dios o no crees en el unigénito Hijo de Dios? ¿Amas más algo que a Dios? Porque imagínate que Dios amara más otra cosa que a ti. Solamente pregúntate eso, para que en esta preparación que estamos teniendo en casa, cuando podamos congregarnos, cuando los cultos sean presenciales, podamos recordar que Jesús vino no para condenarnos, sino para que seamos salvos. Y lo único que nos pide es creer. Si tú crees, lo que más debes amar y lo que más amas como consecuencia es la luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? ¿Entiendes la referencia? Lo que más amas es a Jesús, es a Dios. Esa es la pregunta importante. ¿Crees o no crees? Dios te bendiga.